Las comisiones ordinarias son grupos especializados en diversas materias que se encargan de recibir los proyectos de ley, hacer el estudio y análisis y redactar los dictámenes. Son 24, forman parte de la organización parlamentaria y cumplen una función muy importante en la elaboración de las leyes. En ellas, un equipo técnico altamente especializado realiza un trabajo compartido con los parlamentarios de diversas bancadas que las integran. En el programa de hoy vamos a conocer todos los detalles sobre el dictamen, documento que se elabora en las comisiones ordinarias del Congreso de la República. Esto es Parlamento Ciudadano. Las comisiones son grupos especializados de trabajo, donde se reúnen congresistas en grupos entre 7 y 21 parlamentarios, ¿no?, que se encargan de estudiar todos los proyectos de ley que llegan al Congreso. Pero no solamente los proyectos, los memoriales, los oficios, todos los requerimientos del país llegan al Congreso y son distribuidos a las comisiones. La función principal de una comisión es el estudio de los proyectos de ley. Actualmente tenemos 24 comisiones ordinarias, ¿no?, que están divididas por especialidades, por eso son grupos especiales de trabajo. Comisión de Trabajo, de Salud, de Seguridad Social, de Vivienda, de Transportes y Comunicaciones, de Defensa Nacional, Defensa del Consumidor, Constitución, Fiscalización, etc. Son 24 comisiones ordinarias que se encargan de recibir todos los proyectos de ley y el estudio final de un proyecto de ley se llama dictamen. El Congreso de la República tiene un personal altamente especializado, profesionales de altísima competencia que han sido capacitados tanto aquí como en el extranjero, ¿no?, profesionales con mucha experiencia y mucha trayectoria, que ellos están en las 24 comisiones ordinarias. Pero además el presidente de la comisión entrante lleva a personal también especializado de su confianza que junto con el personal del Parlamento elaboran los estudios y los dictámenes. Una vez que se ha derivado, se ha decretado el proyecto a la comisión, la Oficina de Trámite Documentario remite el proyecto, ingresa a la comisión. En la comisión el proyecto se registra en el sistema correspondiente, en el sistema del Departamento de Comisiones, y el personal técnico del departamento se encarga de la revisión, el análisis que se hace respecto de la exposición de motivos, de la fórmula legal, para saber si es que vamos a dictaminar solo ese o acumulándolo a otras iniciativas, a otros proyectos que hayan ingresado antes. Luego de ese paso se decide o se decide a qué instituciones públicas o a qué instituciones de la sociedad civil se va a pedir opinión respecto de la materia que se está pretendiendo regular en el proyecto. El reglamento dice que la comisión tiene 30 días para emitir el dictamen correspondiente. Sin embargo, debido a la carga de trabajo, la complejidad del tema, porque el tema puede ser muy complejo o puede ser muy fácil, entonces dependiendo de muchos factores, es que a veces se respeta esos 30 días y a veces es necesario un tiempo adicional. Cuando se trata de un tema, por ejemplo, una reforma constitucional o un tema o una ley orgánica o algo que realmente impacte grandemente a la sociedad, necesita de varios estudios. ¿Qué se puede hacer? Se llama, por ejemplo, a especialistas en la materia, porque el Congreso no tiene por qué ser especialista en todo, entonces, pero hay especialistas, pueden llamarse a profesores universitarios, en organizaciones sociales, ONGs, o inclusive se puede pedir ayuda o que te den tu opinión. Algunos órganos, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, todos los órganos están en la obligación, en el deber de poder apoyar al mejor estudio del proyecto de ley para que salga una buena ley. El personal técnico de la comisión también hace un análisis respecto de la legislación comparada, de doctrina, jurisprudencia, ¿no?, y se recopila información para poder elaborar el dictamen. El dictamen es la etapa de análisis del proyecto, ¿no? Y aquí es importante acotar que en el estudio es importante que las comisiones se apoyen en los servicios de investigación y documentación parlamentaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de enriquecer el estudio justamente de esa iniciativa legislativa que consecuentemente obtenga una ley de mejor calidad.
cuando un proyecto de ley tiene que ver con un tema de coyuntura, con un tema que amerita, por ejemplo, saber de qué manera puede llegar de una manera mucho más didáctica al ciudadano, al sujeto que finalmente va a ser objeto, ¿no?, de la ley, es que la comisión puede determinar hacer audiencias públicas, mesas de trabajo e incluso sesiones descentralizadas. Y también se toma en cuenta, lógico, las opiniones de los ciudadanos que llegan a través de la oficina de participación, ¿no? El objetivo principal es socializar el tema que se va a analizar, ¿no? El tema del proyecto de ley. Se pide opinión in situ, en la misma sesión. Se conversa, se debate, en algunos casos, por ejemplo, se hace una mesa de trabajo, se hace una audiencia pública y para poder iniciar el debate en este tipo de foros, se lleva inicialmente una propuesta, por ejemplo, de fórmula legal, y sobre la base de esa propuesta que se elabora en el ámbito técnico de la comisión, es que se inicia el debate, ¿no? Y entonces esta fórmula legal inicial comienza a enriquecerse, ¿no? Se va conociendo qué es lo que piensa el ciudadano, se escucha además casos puntuales, ¿no?, de lo que le sucede, por ejemplo, a un poblador de la zona rural, que no sabe exactamente cómo incide la norma en su día a día, ¿no?, y que con casos concretos nos van contando de qué manera podría beneficiarse o le podría afectar la probable norma, la probable ley, ¿no? Ojo, somos pioneros en el mundo. Nuestro Congreso peruano tiene esa potestad de que el ciudadano puede opinar sobre cualquier proyecto de ley, no sobre unos cuantos, sobre todos, y decir si están a favor, si están en contra, y lo más importante, pueden presentar sugerencias de modificación. Y esas opiniones ciudadanas son las que van a las comisiones ordinarias, van a los grupos parlamentarios de los autores y al autor del proyecto. ¿Para qué? Para que esto ayude en la toma de decisiones que van a tomar los parlamentarios a la hora de votar los dictámenes en el pleno de la comisión. Yo creo que el Parlamento y la ciudadanía está involucrada y debe involucrarse, y el Parlamento debería estar llamado a involucrar a la ciudadanía en todas las etapas del procedimiento legislativo. Empezando por lo que conversamos en un inicio, cómo se construye el proyecto de ley. Y la construcción, la elaboración de la propuesta de la iniciativa legislativa debe estar pensada en la satisfacción de un interés de la ciudadanía. Segundo, en el estudio de la misma, como tú bien lo señalas, los foros legislativos virtuales son un medio para que la ciudadanía participe y brinde su opinión con respecto a determinado proyecto de ley. Es importante que la ciudadanía se involucre, pero para eso el Congreso de la República tiene que tender los puentes para que la ciudadanía participe. Eso, en otras palabras, se llama tener un parlamento abierto. Y para eso es fundamental apoyarnos, explotar al máximo las herramientas tecnológicas. Hoy en día vemos cómo la ciudadanía participa mucho en redes sociales. Bueno, utilicemos esto de manera constructiva para que las opiniones de la ciudadanía repercutan en enriquecer una iniciativa legislativa. Que mañana pasado, cuando sea aprobada, satisfaga de manera efectiva sus necesidades. Una vez que se ha analizado la información, que se han recibido las opiniones, se procede a elaborar el dictamen, a la redacción del dictamen. La parte más importante de un dictamen, en primer lugar, es la fórmula legal, que es la parte en la que concluye un dictamen. Sin embargo, esta fórmula legal descansa sobre la base de todo el análisis previo que se ha hecho, ¿no? La exposición, el análisis costo-beneficio, la incidencia económica, la incidencia respecto de temas ambientales, por ejemplo, ¿no?, si es que el caso lo amerita, y se elabora el dictamen y luego se agenda para la sesión correspondiente de la comisión.
La agenda de una comisión ordinaria comprende dictámenes, comprende informes, pedidos, pero también, por ejemplo, es importante es que antes de que la asesoría técnica dictamine un proyecto, se llame al autor de la iniciativa legislativa. Se le dé un espacio en la sesión de la comisión para que pueda exponer cuáles son los beneficios, ¿no? Cuál es el objeto del proyecto de ley. Por ejemplo, esta circunstancia es importante, es interesante porque es diferente leer en un papel escrito la iniciativa, la propuesta, que escuchar al autor, ¿no? Hay algunas cosas que verbalmente se pueden sostener de una manera mucho más clara cuando el autor viene a la comisión y expone su proyecto. Entonces, en la agenda de la comisión también se da un espacio para que se invita, ¿no? Para que los autores de los proyectos sustenten, expongan estas iniciativas. Hay informes, hay pedidos y también puede haber, por ejemplo, la participación de autoridades que vienen, por ejemplo, de gobiernos locales, de gremios, que quieren exponer algún tema específico. Quien decide el contenido de la agenda es el presidente de la comisión, sobre la base de una serie de criterios, por ejemplo, temas de coyuntura, temas importantes respecto de proyectos que ya están completos. Y completo me refiero a que, por ejemplo, dictámenes expeditos, ¿no? Que ya tengan dictamen de la comisión principal y secundaria, que ya estén en orden del día de la comisión. Él es el que principalmente decide, ¿no? el contenido de la agenda de la sesión. Cuando un predictamen entra a debate en la comisión, es un documento que aún puede ser modificado, enriquecido, justamente con la participación de los congresistas, ¿no? Porque ellos reciben la agenda de la comisión documentada, la reciben el viernes, ¿no? El viernes anterior a la sesión, a la semana que se va a sesionar. Entonces tienen ellos desde el viernes, sábado, domingo, lunes, el tiempo suficiente para poder revisar los documentos que se van a debatir en la sesión. Y eso justamente permite que en la sesión se enriquezcan, ¿no? Los predictámenes. El dictamen del proyecto de ley debe ser publicado en el portal del Congreso durante 7 días para que pueda ser incluido en la agenda de dictámenes listos para ser debatidos por el Pleno. Posteriormente, en sesión de Consejo Directivo se aprobará su inclusión en la agenda de sesión para que pueda ser debatido y votado por parte de la representación nacional. Una vez aprobado, se redacta la autógrafa de ley que será remitida al Poder Ejecutivo a fin de que en un plazo de 15 días útiles pueda observarla o promulgar la ley. Después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, entrará en vigencia. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Parlamento Ciudadano. Hasta pronto.